días, iglesia. Qué gusto es poder estar nuevamente juntos para este servicio online. Quiero darle las gracias a todas las personas que desde casa se están conectando para ser parte de este servicio. Sé que había muchas familias reunidas esperando esta transmisión y queremos darle la más cordial bienvenida a su iglesia, Centro de Fe y Esperanza. Como cada domingo, el día de hoy también tendremos un servicio muy especial. Pero antes de dar paso a todo lo que viene en adelante, quiero leer una pequeña porción de la Escritura que me encanta particularmente y que creo que habla mucho de lo que estamos viviendo en este tiempo. Dice el Salmo 42, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. El salmista reflexiona, dice, ¿por qué tendría que estar yo preocupado? ¿Por qué tendría que estar desanimado si el Señor, es mi Salvador, es mi Dios y tengo aún muchos motivos para alabarle? De la misma manera nosotros hoy tenemos tantos motivos para alabarle, para agradecerle, así que te invito a que disfrutemos juntos de este servicio online. Ahí donde estamos en nuestras casas reunidos, vamos a alzar la voz todos juntos y vamos a decirle al Señor, te pertenezco. Vamos juntos. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, y que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, y que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, y he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, y que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, y he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Cántale con el corazón. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, encontraré contigo.
enseñarás a tocar tu corazón. Oh, mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé y encontrar en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor.
las cosas que hemos recordado al no poder reunirnos en nuestros locales de iglesia es que la iglesia es más que un templo. La iglesia somos todos nosotros. Y aunque los templos estén cerrados, la iglesia sigue abierta y sigue funcionando. Porque el ser iglesia no está en un lugar, sino está en la esencia de lo que cada uno de nosotros somos. Como iglesia, aún desde casa, seguimos siendo apasionados por Dios. Seguimos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Seguimos buscando caminar en integridad. Queremos servir a las personas y seguimos teniendo el mismo corazón generoso que teníamos hace algunas semanas. Una de las cosas que Dios nos ha inspirado mucho en los últimos días es a recordar que las necesidades de nuestro entorno están presentes y probablemente más vivas que en cualquier otro momento. Déjame compartirte solo una pequeña historia de algo que nos pasó el día de ayer. Hubo personas que comenzaron a tocar la puerta del local de la iglesia, donde nosotros también vivimos, para pedirnos un apoyo porque están pasando una situación muy difícil. Gracias a Dios, de las muchas veces que la iglesia ha colaborado aquí, teníamos que ofrecerles, pero lamentablemente esas donaciones que pudimos darles alcanzaron nada más que para 4 familias. Cuando nos ocurrió esto, Dios nos habló muy fuerte al corazón para poner nuestro enfoque no solamente en nuestras necesidades, porque probablemente al igual que ustedes, nosotros también decíamos cómo vamos a pasar el día, cómo van a ser las semanas siguientes, y de repente Dios nos recordaba que nuestras necesidades no son las únicas que hay, que nuestra comunidad necesita que sigamos siendo iglesia. Nuestra comunidad necesita que sigamos siendo de bendición para todos aquellos que están pasando un momento de dificultad. Así que como pastores te animamos a que puedas seguir siendo generoso, a que puedas seguir participando con tus ofrendas, con tus diezmos, que puedas seguir sembrando en esta casa, en tu iglesia, para que de la misma manera nosotros podamos seguir sembrando en nuestra comunidad y siendo de bendición por medio de ese corazón generoso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio online de nuestra iglesia Centro de Fe y Esperanza. Gracias por darte un tiempo de poder estar con nosotros desde tu hogar en estos tiempos tan distintos, tan difíciles, pero damos gracias a Dios que la tecnología nos permite estar unidos en un mismo sentir, con un mismo corazón. Espero que hayas disfrutado de las alabanzas antes de este tiempo. Realmente la música nos puede llevar adelante y podemos disfrutar de la adoración a Dios. Gracias una vez más por estar conectados con nosotros. Hoy quiero compartirte un tema muy importante, muy especial, que Dios ha hablado en mi corazón y que creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hoy quiero compartirte las voces que oímos. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice lo siguiente. Quiero leerlo, puedes buscar en tus Biblia. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice lo siguiente: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Mira qué interesante dice esto. Sin liderazgo sabio, una nación se hunde. Lo importante, la seguridad está en ¿qué? En tener muchos consejeros. Muchos consejeros. Y hoy día estamos viviendo en un tiempo donde la mayoría de personas queremos hacer las cosas por nosotros mismos o solos. Vivimos en un tiempo de autosuficiencia. ¿Y por qué se da esta situación? Porque muchos de nosotros estamos en nuestros trabajos, tenemos jefes que nos evalúan constantemente y queremos demostrarles a ellos que somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos, que sí podemos responder a los desafíos que ellos nos ponen y que podemos resolverlos solos. Y muchas veces nos acostumbramos a esta dinámica y somos malos para trabajar en equipo en algunas situaciones, en otras no, pero nos cuesta mucho poder pedir ayuda. No sé si así te pasa, algunas veces me ha pasado que es difícil pedir ayuda, pero creo que es indispensable porque la Biblia nos señala que el liderazgo sabio, un líder sabio es aquel que pide mucho consejo. Déjame contarte algo. Hace algunos años, junto con mi esposa, fuimos nombrados pastores principales de Centro de Fe y Esperanza aquí en Lima, Perú. Y de repente muchos de los que nos están escuchando nos conocen y han visto cómo ha sido toda esta transición que hemos pasado en la iglesia, un tiempo muy difícil, muy duro, que nos ha tocado vivir a todos. Y probablemente si tú estás visitándonos y estás viendo por primera vez o segunda vez este servicio online, bienvenido. Déjanos contarte esta historia. Y es que hace 3 años atrás nosotros recién recibimos el pastorado de la iglesia, pero antes de eso, durante todo un año habíamos sido pastores de jóvenes de nuestra iglesia. Mi pastor o el pastor principal de la iglesia era mi suegro, el pastor Gustavo Ramos, quien era el pastor por mucho tiempo y fue el pastor fundador de esta iglesia junto con su esposa. Lamentablemente, mientras nosotros estábamos como pastores de jóvenes, el pastor Gustavo sufrió de una enfermedad difícil con la que luchó por mucho tiempo y lamentablemente al final falleció. Un mes antes de su muerte, él oró al Señor y entregó a nosotros, o nos entregó a nosotros, la autoridad y el liderazgo de la iglesia Centro de Fe y Esperanza. Realmente fue un tiempo muy difícil. Dios le había hablado a él. Para nosotros era un desafío, era un reto muy grande. Y como siempre, no sé si tú has escuchado o te ha pasado, pero algunas veces cuando estás en tu trabajo y tú eres el que está debajo de alguien, tú siempre puedes decir, si yo estuviera en su lugar, si yo fuera el gerente, si yo fuera el líder, si yo fuera el encargado, yo haría esto, aquello. Y realmente pensamos que lo podemos hacer mejores que ellos. Pero la verdad es que cuando llegas al puesto, cuando llegas a ese punto, cuando estás en la situación ya en realidad, es muy difícil todo lo que tienes que superar, las decisiones que tienes que tomar, porque tú eres el responsable. Y realmente por los primeros meses fue muy fácil porque teníamos muchas ideas junto con mi esposa, pero de verdad que las cosas iban avanzando y se iba complicando cada día más. Lo que hicimos y decidimos fue orar al Señor porque siempre nos habían enseñado que es bueno tener consejeros porque en la variedad y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y déjame decirte algo, eso era lo que necesitábamos. Pero quiero aclararte algo. Probablemente estás pensando, pero el Señor los guía, su confianza debió estar en el Señor. Y sí, nuestra confianza estuvo en el Señor. Nunca dudamos del Señor porque al final nosotros solo somos administradores de la obra y el Señor de la obra es Jesucristo.
Jesucristo. Y en Él confiamos y por Él es que estábamos al frente y Él nos había capacitado y nos había llamado, pero necesitábamos ese pequeño contacto físico, ese pequeño contacto con las personas, y necesitábamos una pareja o alguien o pastores mayores que nosotros que nos pudieran dar dirección en las decisiones que necesitábamos tomar y también que nos pudieran decir el camino por el cual debíamos andar, si estábamos bien o no, y ser consejeros, porque queríamos ser líderes sabios. Entonces Dios, después de algunos meses de oración, envió una pareja pastoral y luego otra pareja pastoral que se convirtieron en mentores, se convirtieron en amigos, se convirtieron en consejeros, se convirtieron en consoladores. En su momento realmente fue una bendición, y para nosotros la multitud de consejos nos ha dado mucha sabiduría en tomar decisiones para nuestra iglesia. Por supuesto, junto con la bendición de tener a nuestra pastora Magda entre nosotros, que ella también es parte de este grupo de consejeros, y eso ha nutrido nuestro ministerio. Así es que yo quiero hoy día compartirte algo que es las voces que oímos. ¿Y por qué quiero compartirte este tema? ¿Qué tiene que ver con lo que te estoy diciendo? Y es que cuando estamos para tomar decisiones, vas a escuchar muchas voces en tu cabeza, vas a notar y vas a entender que hay varias voces tratando de hacerse dueño de tu mente. Y hoy quiero identificar 3 voces que se hacen presentes cuando estoy en un punto de decisión, ya sea en un trabajo, ya sea en mi familia, ya sea en mi vida personal, en desafíos muy grandes, pero también en momentos de tentación o en momentos de riesgo, en momentos de peligro. En todos esos momentos hay 3 voces que son importantes que debemos identificar para saber cuál debemos escuchar. Así es que hoy quiero compartirte las voces que oímos. La primera voz que quiero compartir contigo se llama la voz del enemigo. Escucha bien, la voz del enemigo. Esta es una voz que estuvo presente en el jardín del Edén. Es una voz muy peligrosa y tenemos que prestarle mucha atención, porque normalmente lo que va a hacer esta voz es guiarnos a hacer cosas fáciles. Y cuando hablo de cosas fáciles, estoy hablando de muchas veces tomar atajos que son ilegales para poder alcanzar ciertas cosas o ciertos beneficios. Es una voz de la mentira, es la voz que toma verdades y las vuelve medias verdades. Qué interesante que es esto. La voz del enemigo es una voz que normalmente va a tomar las verdades y las va a convertir en medias verdades. Hay una frase que me gusta mucho que dice: esta voz es especialista en hacer ver a Dios como malo y al pecado como no tan malo. Mira qué interesante que es esto. Esta voz trata de hacer ver a Dios como malo y el pecado como no tan malo. No sé si alguna vez has estado o has sentido y has escuchado esta voz en tu mente cuando tienes que tomar una decisión. Básicamente esta voz se hace presente cuando estoy frente a un pecado o estoy en una tentación. Es la voz que me dice que pase, que haga, que no va a pasar nada, que disfrute lo que tengo adelante. Es la voz que me va a impulsar a hacer lo que es incorrecto. Y esta voz estuvo presente desde el inicio, estuvo presente en el jardín del Edén, haciendo esto mismo que acabo de explicarte y quiero compartírtelo. Vamos a buscar en nuestra Biblia en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Así que te invito a abrir tu Biblia, a encender tu Biblia y buscar Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y dice la palabra: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Mira cómo termina o inicia, el versículo 6 de este capítulo. Dice: la mujer quedó convencida. Y es interesante cómo inicia y dice: la serpiente era astuta. Si tú estás ahí en tu casa, quiero que puedas repetir conmigo: la serpiente es astuta, el diablo no es tonto. Interesante esto, la serpiente es astuta
Y el diablo no es tonto. Y nosotros muchas veces vamos a pensar que el diablo es tonto, pero no, el diablo es muy astuto. Yo siempre les digo en la iglesia, hoy día puede ser tentado y podemos superar la prueba. Pero eso no significa que el diablo sea cansado. El diablo es perseverante y es astuto. Hoy te tentó desde una perspectiva con esto que a ti te gusta. Mañana va a volverte a presentar el mismo pecado, pero vestido de otra manera, porque es astuto. Hoy día, ¿qué hizo con la mujer? Le habló y le tergiversó lo que Dios había dicho. Tomó las verdades de Dios y las convirtió en medias verdades. Hizo parecer malo a Dios e hizo parecer el pecado como no tan malo. Es lo que habíamos dicho en el comienzo. Eso es lo que hace la voz del enemigo. Recuerda que la voz del enemigo es una voz que ha venido a robar, matar y destruir. Va a robarte tus bendiciones, va a matar tus sueños y va a destruir muchas veces tu vida, tu familia, porque es una voz no confiable. Cada vez que tú estés en una situación de tomar decisiones, en cualquiera sea la área de tu vida, recuerda, la primera voz que quizás puede aparecer es la voz del enemigo. Es la voz que te va a llevar a robar tus sueños, a destruir tus sueños, a destruir todo lo que está a tu alrededor y matar aquello que Dios tiene para ti. Así es que no lo permitas. Tienes que tener mucho cuidado, porque recuerda que esta voz es la que tentó al mismo Señor Jesucristo. Y si tentó a Jesucristo, también nos va a tentar a nosotros. Algo que es interesante de esto es que el mismo diablo utilizó la palabra de Dios para tratar de hacer caer a Dios hecho hombre. O sea, utilizó sus propias palabras en su contra. Y es algo que uno tiene que aprender a tener cuidado. Recuerda, la primera voz de la que tenemos que cuidarnos es la voz del enemigo. La segunda voz que quiero compartir contigo se llama la voz del corazón o la voz de nuestra carne. Y esta es una voz muy interesante también. Esta es la voz que normalmente nace del corazón, de nuestras pasiones cuando estamos frente a la tentación. Esa es la voz que se activa cuando estamos en estas situaciones peligrosas y es la voz muy engañosa. Uno tiene que tener cuidado con esta corriente que dice: hazle caso a tu corazón, escucha la voz de tu corazón, haz lo que te dice tu corazón. ¿Has escuchado estas frases alguna vez? Son un cliché de muchas propagandas o de muchas películas, y es lo que Hollywood nos enseña que debemos hacer. Yo quiero decirte algo, tienes que tener mucho cuidado con seguir esta voz. Porque la Biblia dice algo muy interesante en cuanto a la voz del corazón, y está en Jeremías capítulo 17 versículo 9. Busca conmigo en tu Biblia Jeremías capítulo 17 versículo 9 y mira lo que dice la Biblia. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Mira qué interesante eso. Dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Puedo volver a preguntarte, ¿estás dispuesto a hacer lo que dice tu corazón? ¿Crees que esta es la filosofía correcta? Porque lo que la Biblia nos está diciendo es: si la voz de tu corazón se activa en los momentos que necesitas tomar decisiones, ten cuidado. Ten cuidado, porque dice que el corazón es perverso y engañoso, ¿cierto? Es perverso y engañoso. ¿Quién sabe qué tan malo es? Dice. Y este es un corazón definitivamente que no ha sido transformado por Jesucristo. Pero muchas veces, aunque hemos sido transformados por el Señor Jesucristo, recuerda que aún en nosotros permanece una naturaleza pecaminosa que se activa cuando estamos en situaciones de peligro. No sé si te ha pasado, pero muchas veces quieres hacer algo que no debes. Por ejemplo, de repente el doctor te ha prohibido comer chocolate y pasas por una panadería y ves una torta negra. La torta negra más rica del mundo. Imagínate con su crema de chantilly, sus cerezas, sus fresas. Es una delicia, ¿cierto? Pero tú sabes que eso es malo. ¿Y qué empieza a decirte tu corazón? Come. No pasa nada, solo una probadita. Una probadita no te va a hacer daño. Es poquito, tranquilo. Mira, hace tiempo que no comes. ¿Qué te va a hacer una probadita? ¿Cierto? ¿Quién te está hablando?
es probablemente la voz del enemigo y también es la voz de tu corazón, de tu carne, de tus deseos, de tus pasiones, que te está diciendo que hagas algo así. Y eso es lo que te está diciendo la Biblia. La Biblia dice, ten cuidado con la voz de tu corazón, porque el corazón es extremadamente engañoso, es perverso. Es lo más engañoso que hay. Así es que cuidado con escuchar la voz de tu corazón, porque recuerda que esta es la voz del impulso. Es la voz que se activa por instinto y sin pensar. No sé si alguna vez has hecho algo y has dicho, ¡ay! ¿Por qué hice esto? Actué sin pensar. No debía haber hecho aquello. Me arrepiento de esto, me arrepiento de otro. Porque tomaste decisiones por impulso. Y esas decisiones por impulso son las decisiones de tu corazón. Son las decisiones de tus pasiones. Algo que me gusta es lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 14 al 16. Por favor, busca en tu Biblia Santiago capítulo 1 versículos 14 al 16 y dice lo siguiente: la tentación viene de nuestros propios deseos, escucha esto, las cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Déjame decirte, iglesia, no te dejes engañar. No nos dejemos engañar por nuestros deseos pecaminosos, por la voz de nuestro corazón, por la voz de nuestros deseos, por la voz de nuestras pasiones, por la voz de nuestra carne. Porque lo único que va a lograr esta voz es avergonzarte. Cuando llegue el momento y sea descubierto tu pecado, sea descubierto lo malo que hicimos, porque actuamos por pasiones o actuamos por carne o actuamos por impulso, lo único que hace es avergonzarnos. ¿Cuántas veces hemos tenido que agachar la cabeza? ¿Cuántas veces hemos tenido que decirle a alguien lo siento y tener que pasar muchas vergüenzas? ¿Por qué? Porque actuamos por impulso, porque actuamos por instinto, porque actuamos por pasiones. Hermanos, la verdad es que matrimonios, familias quedan destruidas porque hombres y mujeres decidieron escuchar la voz de su corazón y la voz de sus pasiones y terminaron siendo avergonzados. Por eso mi recomendación esta noche es: identifica qué voz estás escuchando para tomar tus decisiones. ¿Es la voz del enemigo o es la voz de tu corazón y de tus pasiones? Ten cuidado con estas voces porque son bien peligrosas, iglesia. Son muy peligrosas. En tercer lugar, y ya para terminar, quiero compartirte que hay una tercera voz que nos habla a nuestro corazón cuando estamos en un momento de decisión. Esta voz es la voz del Espíritu. Esta es la voz correcta. Es la voz que deberíamos escuchar siempre, pero muy pocos queremos escuchar. Y esto sucede por varias razones. Y hoy día quiero mencionarte solo 2 razones por las que a veces no queremos escuchar esta voz o no podemos escuchar. Y la primera razón es por eso, porque no conocemos la voz de Dios. Por eso es que aunque Él nos hable, no podemos escuchar. Muchas veces no reconocemos cuando Dios nos está hablando. Me han preguntado ciertamente: pastor, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo hago para saber si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber si estoy en el camino exacto? Y déjame decirte algo: ¿quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres saber identificar la voz de Dios? Lee la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, cierra tus ojos y trata de imaginar cada palabra que estás leyendo en la voz de Dios. O lee la Biblia en voz alta simplemente y vas a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia es Dios hablando, Dios revelándose. Es una obra de arte. La Biblia es la mejor obra de arte que tenemos en la humanidad porque es Dios revelándose a nosotros. Y realmente yo te animo a que tú puedas aprender esto. Pero si a veces no puedes escuchar o reconocer la voz de Dios, es porque no la conoces. Lo segundo, porque no podemos escuchar esta voz, es porque no queremos. Simplemente no queremos. Muchas veces Dios nos habla en el momento previo al pecado, cuando el pecado todavía es tentación. Ahí es donde Dios nos habla y nosotros sentimos esa vocecita del Espíritu Santo dentro que te dice: no lo hagas. El Espíritu Santo que te dice: esto no es correcto, este es un camino de muerte, ten cuidado porque este es un paso peligroso, no vayas por allí, te vas a quemar, no hagas esto, no mandes esas fotos, no comentes, no hagas esa broma de doble sentido.
sentido, no es correcto conversar mucho con esta chica, con esta señora, con este joven, con este señor, no es tu esposo. Es ese momento donde te va diciendo muchas cosas. Cuidado con tu contabilidad, cuidado con lo que estás haciendo, no coimes al policía, eso no es correcto, no te pases el rojo. Algo que a muchos nos pasa es el amarillo es para frenar, no para acelerar, y eso es algo que va a ir diciéndote esta voz de tu conciencia que te va diciendo, y la voz del Espíritu Santo te va diciendo no lo hagas, pero muchas veces no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque simplemente no queremos, porque ya el pecado nos ha ganado una batalla tan grande en la mente, ya se ha posicionado en nuestro corazón que ya no queremos escuchar la voz de Dios. Eso es algo que uno tiene que tener cuidado. Estas solo son 2 razones por las cuales no escuchamos la voz de Dios. Podemos identificar más, pero hoy día solo quiero compartirte estas 2 voces. Y escuchar la voz de Dios es lo que tenemos que aprender. Porque la voz de Dios, la voz del Espíritu, es la voz que teníamos que escuchar. Es la voz que tenemos que escuchar siempre. Es la voz que Adán debió escuchar. Es la única voz que Eva debió escuchar. Pero sin embargo le permitieron a otra persona o permitieron que otra voz entrara en su cabeza y en su corazón. Como les decía al comienzo, o lo menciono, Joyce Meyer escribió un libro que se llama El campo de la batalla de la mente. Y en este libro ella describe cómo el diablo lucha por ganar nuestra mente, porque al ganar nuestra mente gana nuestras decisiones. Pero el Espíritu también está luchando por ganar nuestra mente para ganar nuestras decisiones. Y ese es el campo de la batalla, la mente. Porque cuando cualquiera de esas dos personas ganan nuestra mente, nosotros inmediatamente tomamos decisiones. Así es que tenemos que tener cuidado, porque la única voz que debimos escuchar es la voz que escuchamos desde el comienzo. Cuando el hombre no había pecado, la única voz que escuchaba era la voz de Dios. Esa era su primera comunicación. Era su primera relación. Y algo que tú tienes que saber es que Dios quiere tener una relación íntima y personal contigo, como lo tuvo con Adán. Dice que Adán caminaba y Dios caminaba con él y conversaban. Y muchas veces yo creo que Dios le iba dando las directivas y Adán iba escuchando, iba aprendiendo lo que tenía que hacer. Y era una relación muy íntima. Otra persona u otro ejemplo que me gusta mucho de la relación con Dios es Moisés, que era el llamado el amigo de Dios. Que entraban y conversaban como 2 amigos se encuentran para conversar en el tabernáculo, y Moisés conversó y fue el único que vio a Dios de tan cerca y no murió, porque era una relación tan íntima que ellos podían conversar y podían disfrutar la compañía del uno y del otro. La Biblia está llena de muchos de estos ejemplos. Por ejemplo, José escuchó la voz de Dios cuando Dios le dio la revelación y le dio la interpretación del sueño de Faraón. José escuchó la voz de Dios. Lo segundo, otro ejemplo, es Moisés, como ya les dije, fue guiado por la voz de Dios en el desierto. Y en primer lugar, la voz de Dios trae revelación, lo hizo con José. En segundo lugar, la voz de Dios siempre provee guía. Lo hizo con Moisés en el desierto. Josué fue guiado por Dios en la conquista de la tierra prometida, porque la voz de Dios revela los planes de Dios y las estrategias de Dios. Porque Dios le reveló una estrategia increíble a Josué. Isaías fue llamado por Dios en tiempos difíciles. La voz de Dios llama a sus escogidos. ¿Quién irá? Heme aquí, envíame a mí. Muchos hemos aprendido ese versículo. ¿Y quién irá? Y es Dios llamando a Isaías. La voz llama. Por último, Jeremías escuchó la voz de Dios aun cuando su corazón le decía que no era el tiempo adecuado para hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. ¿Recuerdas Jeremías capítulo 1 cuando Dios lo llama y Jeremías dice, soy muy joven para hacer esto? Y Dios le dice, no te preocupes, tú solamente ve donde yo te diga que vayas y habla lo que yo te diga que hables. Pero su corazón que le decía, no vayas. Pero déjame decirte algo, la voz del Espíritu es la voz que te anima y te respalda. Esas son las voces que tenemos que escuchar. Una voz que trae revelación, una voz que provee guía, una voz que provee estrategia, una voz que llama a sus escogidos y una voz que te respalda y te anima y te da autoridad. Esa es la voz del Espíritu Santo. Esa es la voz que tenemos que seguir. Esa es la voz que debe permanecer en nuestra vida. Escuchar la voz de Dios. Yo quiero que esto es lo que puedas quedarte en tu corazón. Escuchar la voz de Dios más que
una disposición es una decisión de obediencia. Mira lo que voy a repetirte esto una vez más y espero que esté apareciendo en la pantalla en grande, y quiero que anotes esto y diga: escuchar la voz de Dios, más que una disposición, es una decisión de obediencia. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, a escuchar la voz de Dios, porque necesito obedecer esa voz, porque es una voz correcta, es una voz que me ama, es una voz que me anima, es una voz que me cuida, es una voz que me consuela, es una voz que me protege. Esa es la voz que yo necesito. Me gusta cuando el Salmo 91 dice que el Señor es nuestro refugio y es nuestro lugar seguro. Esa es la voz que yo necesito. Esa es la voz que tú y yo necesitamos hoy más que nunca, porque hoy estamos viendo todo esto que está pasando con el coronavirus, y muchos de nosotros estamos escuchando las voces de los periodistas, las voces de las redes sociales, las voces de lo que dice la gente, y estas voces, más que animarnos, nos desaniman, y muchas personas están sintiendo miedo porque están escuchando la voz del enemigo, porque están escuchando la voz del corazón, porque están escuchando la voz de las redes, porque están escuchando la voz del mundo, y estamos olvidando escuchar la voz de Dios. Eso es lo que necesitamos aprender, a escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 25: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir la voz del Espíritu Santo, porque nos provee guía para estos tiempos. Guías cuando necesitamos una guía. Juan capítulo 10 versículo 27 y 28 dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En este tiempo necesitamos escuchar la voz de Dios, porque hoy más que nunca Dios está hablando y necesitamos escucharle. Somos sus ovejas. Reconozcamos la voz de Dios. Juan capítulo 14 versículos 15 al 18. Juan capítulo 14 versículos 15 al 18 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Me gusta este pasaje porque dice: si me amas, guardas mis mandamientos. Y como yo les había dicho, escuchar la voz de Dios, más que una disposición, es una decisión de obediencia. Y si yo amo a Dios, quiero obedecerlo, quiero guardar sus mandamientos. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a enviar al otro consolador, al Espíritu Santo, que ya está en nosotros, ya está en nuestro corazón, ya está habitando en nosotros. Y nosotros tenemos que aprender que Jesucristo no nos ha abandonado. Jesucristo está con nosotros y quiere hablarnos, pero necesita que nosotros lo escuchemos. Y en último lugar, Isaías 50, versículos 4 al 5. Isaías capítulo 50, versículos 4 al 5 dice lo siguiente: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. Dios quiere hablarnos. Dios está hablándonos. Me gusta este último pasaje porque dice: el Señor me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Hoy necesitamos una iglesia que consuele al mundo. Hoy necesitamos una iglesia que traiga fe y esperanza al mundo. Necesitamos una iglesia valiente. No tengas miedo de influenciar a los que están a tu alrededor. Tienes celular, tienes WhatsApp, tienes videollamadas, tienes videoconferencia. Llama a las personas, llama a tu familia. Llévales fe, llévales esperanza. Comparte la palabra de Dios en estos tiempos, porque la gente hoy más que nunca necesita fe y esperanza. Y nosotros, la iglesia, somos los que estamos a cargo de transmitir y llevar al mundo la fe y la esperanza. Por eso me gusta el nombre de nuestra iglesia. Somos una iglesia que se llama Centro de Fe y Esperanza. En este lugar abunda la fe, en este lugar abunda la esperanza para llevarla al mundo. Alguien espero que esté diciendo amén en su casa, porque este es el tiempo. Este es el tiempo de llevar fe y esperanza al mundo. Pero me gusta algo más. Isaías termina este versículo diciendo: el Señor soberano me habló y
y yo lo escuché. Isaías sabía escuchar la voz del Espíritu porque es la voz correcta. ¿Y qué más dice? No me he revelado ni me he alejado. No ha escuchado la voz del enemigo, no ha escuchado la voz de su corazón, ha escuchado la voz de su Señor y de su Dios. ¿Qué voces estás escuchando, hermano? ¿Qué voces estás escuchando, amiga, que tú nos escuchas esta mañana? ¿Qué voces estás escuchando? ¿La voz del enemigo? ¿La voz de tu corazón? ¿La voz de tus pasiones? ¿O la voz que siempre debemos escuchar? La voz del Espíritu Santo de nuestro Señor. Esa es la voz correcta. La voz que el hombre siempre debe escuchar, pero muchas veces se niega a escuchar. Así es que hoy día yo quiero animarte a que tú puedas descubrir las voces que escuchas. Y hoy más que nunca te invito a que juntos escuchemos la voz de Dios. Esa es la voz que vale la pena y esa es la voz que merece ser escuchada. Vamos a orar ahí en nuestro lugar. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos, puedas inclinar tu rostro y me puedas acompañar en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nosotros y lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, queremos pedirte en este tiempo de incertidumbre, de miedo, en este tiempo donde el mundo está atravesando una crisis por esta pandemia, que seamos nosotros, tus hijos, tu iglesia, los primeros en que podamos escuchar tu voz. Que en este tiempo no escuchemos la voz del enemigo, ni en ningún tiempo escuchemos la voz del enemigo, ni la voz de nuestro corazón, ni de nuestras pasiones, sino que nos ayude, Señor, a través de tu Espíritu Santo a solo escuchar tu voz. Hoy necesitamos una iglesia que se levante fuerte, que se levante valiente y que pueda llevar fe y esperanza al mundo. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz y llevar tu voz al mundo. Somos tu iglesia y somos los escogidos para llevar tu sabiduría, para llevar tu palabra, para llevar fe y esperanza al mundo, llevar tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Úsanos, Padre Santo. Y si hay alguien en su casa, Señor, en esta mañana que aún no te ha entregado su corazón, yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas tocar su corazón, puedas convencerlo de pecado y le permitas creer en ti, oh Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador. Padre Santo, entrego a cada persona que está ahí en su casa, Señor, en tus manos, para que cada persona, Señor, pueda empezar, juntos podamos empezar a escuchar solo tu voz, porque tu voz trae vida, porque tu voz trae transformación, porque tu voz trae salvación, porque tu voz, Señor, nos provee guía, nos provee ánimo, nos provee todo lo que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por este tiempo. Entregamos nuestras vidas, entrego tu iglesia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber escuchado este mensaje en esta mañana de domingo. Espero que el Señor te bendiga mucho. Vienen nuestros anuncios, así es que sigue atento a lo que tenemos para ti. Buenos días. Estos son nuestros anuncios en Centro de Fe y Esperanza. Iglesia, estamos teniendo reuniones de oraciones vía online en Facebook e Instagram los martes y viernes a las 6 de la tarde y todos podemos participar. También algunos grupos de conexión van a estar reactivándose de manera virtual, así que estemos atentos y pongámonos en contacto con nuestros líderes para poder ser parte de ello. Hermanos, ya está en nuestra página de Facebook y YouTube las clases de ICFE Kids para que todos los pequeños de la casa puedan seguir aprendiendo de la palabra. Recuerden que cada domingo a las 10 y 6:30 de la tarde tendremos nuestro servicio de manera regular desde casa. Los podemos ver desde YouTube o Facebook, no se lo pierdan. Los amamos mucho y esperamos que desde sus casas estén muy bien. Qué
qué increíble servicio que hemos tenido en esta mañana. Hemos disfrutado muchísimo no solamente de la palabra, sino de poder adorar, alabar al Señor juntos. Gracias por haber estado conectados con nosotros el día de hoy. Y quiero recordarte que a las 6:30 de la tarde tendremos nuestro segundo servicio, Noches ICFE. Te animo a que no te lo pierdas. Que Dios te bendiga y nos vemos más tarde.